En el cine siempre suele reconocerse a aquellos realizadores que han sido capaces de hacer innovaciones importantes para renovar al cine y abrirlo a nuevas posibilidades. Y esta idea nos lleva siempre a imaginarnos a pensadores que solo leen de filosofía y alta cultura mientras se codean con la crema innata de la sociedad intelectual, con el perdón de Julio Bracho y Roberto Gabaldón. Pero no todo es como se ve. También existen otros innovadores del cine que con la misma intelectualidad, pero con un espíritu más libre y digamos desenfadado, terminaron dándole forma a los géneros más populares de nuestro cine. Y creemos que nadie le llegó a aportar tantas cosas al cine mexicano como lo hizo Santiago Eduardo Urueta, o Chano Urueta para los cuates. Este director chihuahuense era un caso extraño dentro del recién formado mundo cinematográfico nacional. En primera, porque al igual que el Indio Fernández, empezó a hacer cine en Estados Unidos, y también fue influenciado por la maestría de Eisenstein en su paso por México. Y en segunda, porque se atrevió a hacer cine con mucha imaginación y poco presupuesto, tocando géneros que siempre habían sido menospreciados. Y hay que decirlo, gracias a él, en México existe el cine de luchadores y un cine de terror muy a la mexicana. Porque podríamos decir que las películas de Urueta son la causa de que exista un cine de género o cine de serie B que dejó una escuela en nuestro país, y que tanto nos fascina por extraño, barato, sobreactuado, pero principalmente divertido por el simple hecho de entretener más allá de las historias convencionales o digamos serias. Básicamente, Chano Urueta es como nuestro Roger Corman. El Tribunal de la Noche te condena a muerte, Gunther Strecker. ¿El Tribunal de la Noche? Nunca he oído semejante cosa. La Bruja, particularmente, es una cinta de terror de 1954 que Chano Urueta adaptó de una historia de Alfredo Salazar, fotografiada por Víctor Herrera y protagonizada por Lilia del Valle, Ramón Gay, Julio Villarreal, Charles Runner y Fernando Wagner, que nos habla de una venganza horrorosa en la que participa una mujer acomplejada por su apariencia y cuyo tema central se puede resumir con la frase: como te ven, te tratan. Yo nunca había visto esto. Es una reunión de personas importantes. Mira cuántos hombres distinguidos, mujeres preciosas. Fíjate en las alhajas. En el papel, esta película tiene una buena historia. Y en la ejecución, digamos que es bastante irregular. Como sucede con muchas películas de presupuesto limitado, pero que se hacen con mucho corazón. Como sucede con gran parte de las películas de serie B. Y ese es el espíritu de este tipo de cine. Porque en el cine B, la ejecución no necesariamente sale, pero el chiste es hacer la película. En el caso de La Bruja podríamos especular que sucedió algo así, porque combina una trama tipo El Conde de Montecristo con la de La Fierecilla Domada y se coloca en un ambiente macabro influenciado por Freaks de Todd Browning, por decir algo, con gitanos y toda la cosa. De hecho, desde el inicio, la película es honesta con nosotros y nos dice que la historia es una adaptación de diversos relatos del folclore balcánico, algo que se agradece por aportar nuevos elementos en la forma de contar historias. De esta película podemos destacar un elemento importante para las producciones de bajo presupuesto: la ambientación. Porque esta es necesaria para hacer más creíble lo que se está reflejando. Fíjense aquí. Los estantes tienen todo tipo de matraces y agua con pinturita que ya nos dejan clara la idea, además de la congruencia de quién es esa persona. Y seguramente armar este laboratorio en un set no debió ser muy complicado. Solo se necesitaron tablas para los estantes y conseguir los matraces, comprados o prestados. Y de esta forma tenemos un elemento creativo que va a ayudar a que la película sea mucho más creíble o por lo menos congruente. Y lo mismo va a suceder cuando se aprovecha el tamaño del set. Si se fijan, esta película no está hecha en exteriores. Sin embargo, el espacio es aprovechado para jugar con la cámara y dar una sensación de movimiento en la calle, entre las sombras, por ejemplo. Esto mismo lo podemos ver cuando, en el lugar en el que se refugian los gitanos, únicamente con juegos de luz, se percibe un ambiente de hacinamiento. Sí, me quieres un poquito, porque él es el único que no me pega.
Chano Urueta aprovecha los pocos recursos que tiene a la mano para hacer magia. Solo necesita el encuadre correcto para vestirlo con elementos básicos. Un árbol y una cruz de utilería, la proyección de un cielo en el fondo y una iluminación con marcados claroscuros para crear una o dos perspectivas nocturnas. Parece que todo está quieto desde estas alturas. Que la vida allá abajo hubiera quedado en suspenso. El diseño de producción es importante porque ayuda a que la película compense sus carencias de presupuesto. Porque si la historia que vas a contar es suficientemente buena, pero hay poco dinero, lo que debe sobrar es mucha creatividad para enfocarla en los elementos visuales que la harán resaltar. Es como un sueño. Y como esta es una película de terror, tenemos que decir que aquí Urueta juega con un elemento de horror que tal vez era bastante fuerte en aquella época. En toda la película vemos que la violencia se enfoca en el uso de cuchillos. Se nos habla de heridas mortales por cuchillos, pactos sangrientos realizados con cuchillos, un paso de la muerte con cuchillos. Y bueno, hasta tenemos un duelo a muerte con cuchillos. En secuencias como esta es donde vemos nuevamente el sello de Urueta para filmar peleas. Planos abiertos de movimientos, acompañados de tomas de las expresiones de quienes observan. Con una edición precisa y una buena iluminación que nos da a entender todo con mucha claridad. Otro aspecto que nos llama la atención es la narrativa visual con la que acentúa ciertos momentos de incertidumbre o de suspenso. Nada más miren, ¿a qué les recuerda este primer plano? Exacto. Si ustedes como nosotros son fans de la saga de Evil Dead y de Sam Raimi, otro director que aprendió a hacer mucho con pocos recursos, esta toma les pareció demasiado familiar. Y Chano Urueta ya la utilizaba con propósitos similares 40 años antes. En esta otra escena tenemos otro ejemplo que no le pide nada al estilo de James Wan y su saga de El Conjuro. Tenemos que decir que se vale hacer un cine intelectualizado, lleno de complejidades filosóficas, estética y seriedad, y todo aquello que los exquisitos del cine de arte denominan como buen cine. Pero también se vale echar desmadre, y eso, sobre todo, es lo más chido de hacer cine de bajo presupuesto, porque no se toma nada en serio, y cuenta una historia que puede ser interpretada de muchas formas mientras te entretiene. Tal vez deberíamos darle a Chano Urueta un reconocimiento mayor en el cine mexicano. Finalmente, estableció una escuela que hasta la fecha se ve reflejada en el prestigio de muchos equipos de producción de origen mexicano, que son reconocidos por su creatividad y efectividad para hacer mucho con lo poco que tienen a la mano. No por nada, esa fue la clave del éxito de Cuarón, Del Toro e Iñárritu en el cine internacional. Necesito el dinero. Y lo necesito para ponerlo al servicio de una idea maravillosa que de realizarse podría cambiar los destinos de la raza humana. La Bruja es de esas películas con las que se puede entender el sentido que tiene el cine de horror y de monstruos. Somos testigos de una historia donde la ambición, el rencor y el poder son reflejo de lo peor de la naturaleza humana. Porque parafraseando a Guillermo del Toro, los monstruos no son las criaturas deformes que se nos presentan en pantalla, sino la sociedad en su lado más ruin y despiadado, que abusa de su poder porque puede hacerlo, ya sea por venganza, orgullo o mera frivolidad. Doctor, ¿qué me ha pasado? Mire usted, he vuelto a ser la misma de antes. Eso sí, lo que me sacó mucho de onda fue esta escena donde llegan en una carreta en una época donde ya todo el mundo tiene coche y esta gente tiene supuestamente mucho dinero y... no sé, a lo mejor fue solo para darle más énfasis al ambiente de terror de lo que iba a pasar. No sé, supongo.